Los nuevos amigos de mi esposa la convencieron de que yo la engañaba, así que rastreó mi auto. Puso micrófonos en mi oficina y entró a la fuerza a mi trabajo. Pero cuando presenté cargos todos dijeron que fui cruel por arruinarle la vida por un error. Mudarnos a una nueva ciudad se suponía que sería un nuevo comienzo para ambos. Mi esposa y yo habíamos pasado años en el mismo pueblo, rodeados de la misma gente, atrapados en las mismas rutinas. Cuando surgió una oportunidad de ascenso que requería reubicación, la acepté pensando que sería bueno para nosotros. Ella siempre había sido sociable, del tipo que hace amigos con facilidad, y a las pocas semanas de mudarnos ya había formado un círculo a su alrededor. Al principio me sentí aliviado. Adaptarse a un lugar nuevo era más fácil cuando ella tenía compañía. Pero empecé a notar cambios. Las mujeres de su grupo eran distintas. Sus conversaciones parecían girar en torno a una sola cosa: maridos infieles. Cada vez que las escuchaba hablar, era alguna historia de terror sobre hombres traicionando a sus esposas, aventuras secretas, cuentas bancarias ocultas y reuniones de trabajo nocturnas. Hablaban de rastrear los teléfonos de sus maridos, revisar mensajes e instalar cámaras ocultas. Lo llamaban ser listas. Ella lo llamaba protegerse. La primera vez que me cuestionó, lo dejé pasar. Me preguntó por qué había llegado 15 minutos tarde del trabajo. Su tono era ligero, pero sus ojos estaban afilados. Le expliqué que había mucho tráfico y asintió, aunque siguió observándome como si esperara que me quebrara bajo la presión. La situación fue escalando. Las preguntas casuales se convirtieron en interrogatorios largos. ¿Con quién estaba hablando? ¿Por qué tardé más de lo normal en el supermercado? Traté de ser paciente, de verdad. Le aseguré que no estaba ocultando nada, que nada había cambiado entre nosotros, pero parecía no importar. Si me reía por algo en el teléfono, me exigía verlo. Si mencionaba de pasada a una compañera de trabajo, hacía demasiadas preguntas, analizando mi tono y cada palabra que decía. Se volvió agotador. Una noche, mientras me preparaba para dormir, vi que la pantalla de su teléfono se encendía con un mensaje de alguien de su grupo de amigas. No quise espiar, pero mi nombre estaba justo ahí. Lo leí de reojo. Probablemente está mintiendo. ¿Los hombres siempre lo hacen? ¿Ya revisaste su auto? Sentí que el estómago se me caía. A la mañana siguiente salí para el trabajo como siempre, pero algo me rondaba la cabeza. Su comportamiento, la forma en que sus nuevas amigas alimentaban sus sospechas, me daba un mal presentimiento. Así que antes de salir del garaje, decidí revisar. Me agaché y pasé la mano por la parte inferior de mi auto, palpando en busca de algo inusual. Y entonces lo encontré. Un pequeño dispositivo magnético sujeto cerca del guardabarros trasero. Un rastreador GPS. Me quedé mirándolo durante un largo momento, con el corazón latiéndome con fuerza. De verdad lo había hecho. Había escuchado a esas mujeres. Cuando regresé a casa esa noche, la confronté. No grité ni perdí los estribos. Simplemente levanté el rastreador y le pregunté si tenía algo que decir. Ella lo miró, luego me miró a mí, su rostro primero quedó en blanco y después se burló y cruzó los brazos. Dijo que era por su propia tranquilidad. Afirmó que no era para tanto, que solo necesitaba pruebas de que yo no la engañaba, que no quería ser una de esas mujeres a las que toman por sorpresa. Cuando le pregunté qué había hecho yo para que sintiera la necesidad de vigilar cada uno de mis movimientos, no tuvo nada concreto que decir, solo comentarios vagos sobre que los hombres no son de fiar, que había escuchado muchas historias. Le dije que eso no era normal, que su paranoia se estaba saliendo de control. Ella puso los ojos en blanco y dijo que yo estaba exagerando y que simplemente debía demostrar que no tenía nada que ocultar. Pensé que eso sería lo peor. Que tal vez después de confrontarla entraría en razón, pero me equivoqué. A la mañana siguiente me desperté y descubrí que mi teléfono tenía una aplicación nueva que yo no había instalado, una app de rastreo. Debió haberla instalado mientras yo dormía. Me sentí enfermo. Esto ya no era solo sospecha. Era control. Eliminé la aplicación de inmediato y le dije que tenía que parar, que no iba a tolerar ese nivel de invasión en mi vida. Ella se puso a la defensiva y le dio la vuelta a la situación. Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué estaba tan molesto? Si de verdad la amaba, lo entendería. Si realmente me importaba, le permitiría tener su tranquilidad. Yo estaba perdiendo la paciencia. Le dije que buscara terapia, que esto no tenía que ver conmigo, sino con ella. Se enfadó y me dijo que yo estaba siendo manipulador y que intentaba convertirla en el problema. Esa noche se quedó despierta hasta tarde, desplazándose por el teléfono, susurrando al altavoz, probablemente hablando otra vez con sus amigas. Me fui a dormir agotado y mentalmente drenado. Actualización 1. Las cosas no mejoraron después de confrontarla. Si acaso, empeoraron. Dejó de hablarme con normalidad, solo interactuaba conmigo cuando era estrictamente necesario.
Y aún así se sentía forzado. La sorprendía observándome cuando creía que yo no la estaba mirando. Su expresión era fría y calculadora, como si estuviera intentando armar algo en su cabeza. Luego comenzaron las visitas aleatorias a mi lugar de trabajo. La primera vez no le di demasiada importancia. Apareció en mi oficina durante la hora del almuerzo, sonriendo como si nada estuviera mal. Había llevado comida, actuando como si simplemente hubiera pasado por la zona y hubiera querido darme una sorpresa. Yo sabía que no era así. Nunca antes había hecho algo parecido, jamás. Aún así, seguí el juego, intentando mantener la paz. Luego volvió a pasar, y otra vez más, siempre en horarios distintos, nunca avisando, siempre sin previo aviso. Cada vez hacía preguntas extrañas: quién había estado en mi oficina ese día, con quién me había reunido, en qué estaba trabajando. Hacía comentarios pequeños sobre mis compañeras de trabajo, fingiendo naturalidad, pero yo podía notar que estaba buscando algo. Una tarde apareció y comenzó a charlar con la recepcionista. No le di importancia hasta más tarde, cuando un compañero me comentó que mi esposa había preguntado por mi horario y por con quién pasaba más tiempo en el trabajo. En ese momento supe que estaba perdiendo el control. Esa noche la senté y le dije que tenía que parar. Le dije que no podía presentarse en mi trabajo sin avisar, que la situación se estaba volviendo incómoda y que estaba afectando mi desempeño laboral. No se lo tomó bien. Me acusó de estar intentando ocultar algo. Dijo que un buen esposo no tendría problema con que su esposa lo visitara. Me preguntó por qué estaba tan nervioso. Yo estaba furioso. Le dije que no estaba nervioso, estaba frustrado. Que su obsesión por demostrar que yo la engañaba había ido demasiado lejos, que no era algo tierno ni protector. Era tóxico. No dijo nada. Simplemente me miró durante un largo rato antes de darse la vuelta y alejarse. Esperé que ese fuera el final. Me equivoqué. Unos días después, mi jefe me llamó a su oficina. Al principio pensé que sería una revisión rutinaria, pero en cuanto entré y vi la expresión de su rostro, supe que algo iba mal. Me dijo que seguridad había reportado un incidente, que una mujer, mi esposa, había sido sorprendida entrando a escondidas al edificio y quedándose después del horario laboral, que había aparecido en las cámaras de seguridad entrando en áreas restringidas y merodeando alrededor de mi oficina. Sentí que el estómago se me hundía. Cuando pregunté qué estaba haciendo, mi jefe me dijo que seguridad había encontrado un dispositivo de rastreo con función de audio escondido debajo del escritorio de mi oficina. Ella había entrado a escondidas para colocar un micrófono en mi lugar de trabajo. Me sentí humillado. No tenía palabras, ni defensa alguna. Mi jefe me explicó que recursos humanos tenía que involucrarse y que esto era grave, que la empresa no podía simplemente dejarlo pasar porque se trataba de una violación seria de la privacidad. Ya habían presentado un informe con seguridad y se estaba considerando tomar acciones legales. Me quedé sentado allí, aturdido, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Ella realmente había irrumpido. Realmente había colocado un dispositivo en mi oficina. Y ahora estaba en serios problemas. Esa noche la confronté, sin intentar siquiera mantener la calma. Le exigí saber en qué demonios estaba pensando, por qué había llegado tan lejos. Ella no lo negó. Me miró fijamente a los ojos y dijo que yo la había obligado a hacerlo, que si hubiera sido honesto desde el principio, si simplemente le hubiera contado todo, no habría tenido que tomar el asunto en sus propias manos. Me quedé sin palabras. Le pregunté si siquiera entendía lo que había hecho, que había cometido un delito, que esto no era una simple pelea entre una pareja casada. Esto era acoso. Aún así, no lo entendía. Dijo que si no tenía nada que ocultar, debería estar agradecido de que se hubiera tomado el esfuerzo, que al menos ahora tenía pruebas de que yo era fiel. Le dije que sus pruebas no importaban porque ya había cruzado todas las líneas posibles. Ella se rió. Dijo que mi precioso trabajo no se atrevería a despedirme por esto, que todo estaba siendo exagerado y que yo estaba reaccionando de más otra vez, pero no sabía toda la historia aún, porque yo era quien estaba presentando cargos. Ya había hablado con recursos humanos y con seguridad, y después de ver las grabaciones, tomé la decisión. Esto ya no se trataba de proteger mi trabajo. Se trataba de protegerme a mí mismo. Ella había cruzado una línea que no podía deshacerse y pronto se daría cuenta de que había consecuencias reales. Actualización 2. A la mañana siguiente de nuestra pelea, me desperté y encontré a mi esposa sentada en la mesa del comedor, mirando fijamente su teléfono como si estuviera esperando algo. Sus ojos se alzaron hacia mí en el momento en que entré a la cocina, fríos e indescifrables. La ignoré. No estaba de humor. Tomé una taza de café y estaba a punto de salir por la puerta cuando finalmente habló, con una voz inquietantemente calmada. Dijo que tenía la sensación de que yo iba a arrepentirme de lo que estaba haciendo. Me giré hacia ella, ya completamente agotado, y le pregunté qué demonios quería decir con eso.
Ella simplemente sonrió. No fue una sonrisa normal, sino una sonrisa cómplice, como si tuviera algo guardado bajo la manga. No entré en su juego. No iba a participar en lo que fuera que estuviera intentando provocar. Le dije que ya había terminado con todo esto. Le recordé que le había dado todas las oportunidades posibles para que se detuviera, para que retrocediera, para que se diera cuenta de lo desquiciada que estaba actuando. Y también le recordé que ahora esto ya no estaba en mis manos. Su sonrisa desapareció. Dijo que yo era quien estaba empeorando las cosas innecesariamente, que ella solo había hecho lo que cualquier buena esposa haría, que yo había convertido esto en algo que no era. Casi me reí. Le dije que irrumpir en mi lugar de trabajo, colocar dispositivos de rastreo y violar mi privacidad no era algo que hiciera una buena esposa. Era algo que hacía una criminal. Eso no le sentó nada bien. Se levantó de un salto de la silla y estrelló su teléfono contra la mesa, ahora furiosa. Dijo que si yo iba a tratarla como la villana, entonces quizá debería empezar a comportarse como tal. Le pregunté si eso era una amenaza. No respondió. Me fui. En el trabajo, el ambiente estaba tenso. Recursos Humanos ya había tomado declaraciones y Seguridad había terminado de revisar las grabaciones. El siguiente paso era el proceso legal. Y yo sabía que eso significaba que mi esposa iba a recibir una llamada muy pronto. Para la hora del almuerzo, la recibió. Me llamó con la voz temblando, llena de una rabia apenas contenida. Me gritó, exigiendo saber si de verdad estaba haciendo esto, si realmente iba a presentar cargos. Le dije que sí. Perdió el control. Me llamó de todo, dijo que estaba arruinando su vida, que se suponía que yo era su esposo, y que ella solo había hecho todo eso porque me amaba. Le respondí que lo que hizo no era amor, era control. Guardó silencio por un momento. Luego me preguntó, con una voz peligrosamente baja, si de verdad estaba dispuesto a tirar nuestro matrimonio a la basura por esto. Le dije que ella fue quien lo destruyó en el momento en que puso un rastreador en mi maldito auto. Colgó. No supe nada de ella el resto del día. Cuando llegué a casa, la casa estaba inquietantemente silenciosa. La encontré en el dormitorio, sentada al borde de la cama, sujetando su teléfono con ambas manos. Ella levantó la mirada hacia mí, y por primera vez, vi algo nuevo en sus ojos, pánico. Dijo que había hablado con un abogado y que la situación era grave, que si yo no retiraba los cargos, realmente podría enfrentar consecuencias serias. Le dije que justamente ese era el punto. Entonces empezó a llorar. Llorar de verdad, no esas lágrimas manipuladoras, sino sollozos profundos, desgarradores. Dijo que había metido la pata, que se dejó arrastrar demasiado, que solo quería proteger nuestro matrimonio y que no se dio cuenta de hasta dónde había llegado. Yo me quedé ahí, viéndola derrumbarse, y no sentí nada. En ese punto estaba simplemente agotado. Sin ira, sin compasión, solo cansancio. Le dije que ojalá hubiera entendido todo eso antes de cruzar la línea, antes de convertirse a sí misma en una criminal. Me miró, todavía llorando, y me preguntó si de verdad iba a dejar que esto le pasara. Le respondí que ella misma se había llevado hasta ahí. También le dije que, aunque yo retirara los cargos, la empresa no lo haría. Y salí de la habitación. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de que todo explotara. Porque al día siguiente intentó darle la vuelta a la historia. Fue con algunos de nuestros amigos en común y les dijo que yo estaba siendo cruel con ella, que estaba exagerando y que la estaba castigando por algo que ni siquiera era para tanto. Algunos le creyeron. Empecé a recibir mensajes, llamadas y textos diciéndome que ella solo había cometido un error y que yo estaba arruinando su vida por algo que podría haberse resuelto en privado. Pero no iba a dejarme manipular. Les dije que podían creer lo que quisieran, pero que los hechos eran los hechos, y que no iba a tolerar acoso de nadie, ni siquiera de mi propia esposa. Luego los bloqueé, porque ya no me importaba lo que nadie pensara. Ya había tomado mi decisión y pronto ella enfrentaría las consecuencias. Actualización 3. En el momento en que entré a la casa esa noche, supe que había estado esperándome. Estaba sentada en la sala, con los ojos enrojecidos y el teléfono apretado en la mano como si lo hubiera estado sujetando todo el día. Apenas me dio tiempo de dejar el bolso antes de empezar a hablar, con la voz cargada de desesperación. Dijo que había vuelto a hablar con su abogado, que había formas de arreglar esto, que todo lo que yo tenía que hacer era retirar los cargos y decirle a mi empresa que había cambiado de opinión. Suspiré. Le dije que no importaba aunque yo retirara los cargos, cosa que no iba a hacer, porque mi empresa igual la estaba demandando. Su rostro se desmoronó. Balbuceó algo sobre que no podían estar llevando esto tan lejos, que ella era mi esposa, que todo había sido solo un malentendido. Le dije que irrumpir en mi oficina, planear dispositivos de rastreo con audio y violar propiedad de la empresa no era un malentendido. Era un delito. Y ahora iba a enfrentar las consecuencias.
Se levantó de golpe del sofá, el pánico apoderándose por completo de ella. Exigió saber si acaso me importaba lo que le pasara. Le respondí que dejó de ser mi responsabilidad en el momento en que me convirtió en su enemigo. Y entonces le dije lo otro, que iba a pedir el divorcio, que había terminado, que me mudaría en el transcurso de la semana. Se quedó completamente inmóvil. Luego se rió, pero no una risa normal, sino rota y amarga. Me preguntó si hablaba en serio, si de verdad iba a tirar nuestro matrimonio así como así, si realmente estaba dispuesto a dejarla por algo tan estúpido. Le dije que ella fue la que lo tiró todo a la basura, en el momento en que eligió su obsesión por encima de nuestro matrimonio. Ya no se reía. Negó con la cabeza, apretando los puños a los costados, y dijo que yo no estaba pensando con claridad, que si le daba una oportunidad podríamos arreglarlo. Le respondí que lo único en lo que estaba pensando con claridad era en qué tan rápido podía alejarme de ella. Y ahí fue cuando explotó. Empezó a gritar, diciendo que le estaba arruinando la vida, que había dejado que las personas equivocadas me llenaran la cabeza de ideas y que estaba siendo cruel sin razón. Yo me quedé ahí, con los brazos cruzados, dejándola desahogarse, porque ya no iba a jugar ese juego. Sacó todos los argumentos que pudo, todo lo que habíamos pasado juntos, cuánto nos habíamos amado, que solo había hecho todo eso porque le importaba demasiado. Le dije que el amor no se veía así. Y luego le dije algo más, que no iba a ser yo quien le explicara esto a su familia, que ella misma tendría que decirles cómo destruyó nuestro matrimonio. Todo su cuerpo se tensó. Ella me miró como si acabara de traicionarla de la peor manera posible. Me preguntó si ya se los había contado. Le dije que no, pero que lo haría. Sus ojos volvieron a llenarse de pánico. Me suplicó que no lo hiciera. Me rogó. Dijo que si se los contaba nunca podría volver a mirarlos a la cara, que jamás la perdonarían. Le respondí que ese era su problema, no el mío. Le dije que ella había sido la que permitió que las personas equivocadas se metieran en su cabeza. Le recordé todas las advertencias que le había dado. Le dije que no podía creer lo fácilmente influenciable que había sido y que no quería pasar el resto de mi vida viviendo así. Se desplomó en el sofá, enterrando el rostro entre las manos. Me preguntó si había algo que pudiera hacer para hacerme cambiar de opinión. Le dije que no, que mi decisión estaba tomada desde hacía semanas, que la única razón por la que había esperado tanto era porque me había aferrado a una pequeña e inútil esperanza, de que despertara y se diera cuenta de lo lejos que había llegado. Pero nunca lo hizo. Y ahora ya era demasiado tarde. Me di la vuelta para salir de la habitación. Pronunció mi nombre por última vez, con la voz rota. Me preguntó si alguna vez la había amado de verdad. Me detuve solo un segundo y luego le dije la verdad. Le dije que sí, que la había amado, pero que la persona a la que amé ya no existía. Y entonces me fui, porque no quedaba nada más que decir. Actualización 4. Habían pasado 2 meses desde que me fui. 2 meses desde que empaqué mis cosas, presenté los papeles del divorcio y saqué a mi esposa de mi vida para siempre. Y en esos 2 meses, todo se había venido abajo a su alrededor. No había hablado con ella ni una sola vez desde que crucé esa puerta. Las únicas noticias que recibí fueron a través de conocidos en común y de alguna que otra notificación legal que llegaba a mi abogado. Pero incluso sin contacto directo, era evidente que las cosas no iban nada bien para ella. Para empezar, la demanda de la empresa siguió adelante. Ella había esperado que mi silencio significara que lo había dejado pasar, que tal vez había retirado los cargos en secreto o convencido a la empresa de echarse atrás. Estaba equivocada. Yo no tenía nada que decirle a ella, pero sí tenía mucho que decirle a mi empresa, y ellos estaban persiguiendo esto con firmeza. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, las grabaciones de seguridad, el dispositivo de rastreo encontrado en mi oficina y los registros que demostraban que ella misma había comprado los dispositivos. No tenía forma de salir hablando de esto. Me enteré de que intentó alegar una supuesta incapacidad mental temporal, afirmando que sus nuevas amigas le habían lavado el cerebro, que no estaba pensando con claridad y que solo era una esposa paranoica tratando de proteger su matrimonio. Nadie se creyó esa historia. A la empresa no le importaron sus excusas. Lo único que les interesaba era hacerla responsable por allanamiento, acoso e intento de interferir con las operaciones de la compañía. Después de todo, era una empresa de ciberseguridad. Se fijó la fecha del juicio y ella estaba aterrada. También supe que sus supuestas amigas desaparecieron en el mismo instante en que las cosas se pusieron feas. Había quemado todos los puentes con las personas que realmente se preocupaban por ella, eligiendo rodearse de gente que alimentó su paranoia y su obsesión. Y ahora que estaba metida en serios problemas legales, esas mismas personas la abandonaron por completo. Estaba sola. Incluso su familia dejó de apoyarla. Cuando se enteraron de lo que había hecho, de cómo había destruido nuestro matrimonio con su locura, quedaron horrorizados.
A sus padres siempre les caí bien. Y cuando se dieron cuenta en lo que se había convertido su hija, ni siquiera podían mirarla sin decepción. Yo no estuve ahí para verlo, pero supe que le rogaron que arreglara las cosas. Le dijeron que pidiera disculpas, que asumiera la responsabilidad, que dejara de hacerse la víctima. Ella no escuchó. Redobló su postura, insistiendo en que yo era el que la había traicionado, que yo era quien había arruinado el matrimonio por no apoyarla. Después de eso, sus padres dejaron de hablarle. Quedó completamente aislada. Y aunque debería haber sentido algún tipo de satisfacción al verla destruir su propia vida, no la sentí. Lo único que sentí fue alivio por haber salido de ahí cuando lo hice. Me mudé a un nuevo lugar, me enfoqué en mi trabajo y empecé a reconstruir mi vida sin ella. Y, sinceramente, me sentía mucho mejor. Ya no tenía que mirar por encima del hombro pensando si mi esposa había instalado otro rastreador o si me estaba espiando. No tenía que soportar el agotamiento emocional de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que me veía como un villano. No tenía que sentirme atrapado en un matrimonio que se había convertido en pura paranoia y control. Por fin era libre, y no pensaba mirar atrás. El único vínculo real que me quedaba con mi vida pasada era el juicio que se acercaba. Y ya había tomado mi decisión. Cuando llegara el momento, testificaría en su contra. No por venganza, no por rabia, sino porque era lo correcto. Porque alguien capaz de hacer lo que ella hizo merecía enfrentar las consecuencias. Ella eligió ese camino. Y ahora iba a recorrerlo sola. Actualización 5. No tenía pensado volver con otra actualización. Pero después de la forma en que algunos de ustedes respondieron, sentí que tenía que decir algo porque, honestamente, no esperaba este nivel de hostilidad. Pensé que la gente lo entendería. Pensé que después de todo lo que mi exesposa me hizo pasar, los dispositivos de rastreo, el allanamiento, la demanda, la ruptura total de la confianza, la gente vería por qué tuve que irme. Pero aparentemente no fue así. Me desperté con cientos de comentarios diciéndome que yo era el villano, que debería haber manejado las cosas de otra manera, que debería haber sido más amable, que debería haberle dado otra oportunidad, que presentar cargos fue demasiado extremo porque ella solo era una mujer manipulada por un grupo de amigas tóxicas. Algunos incluso tuvieron el descaro de sugerir que quizá yo hice algo para merecer su paranoia, que tal vez sí la engañé y ella solo estaba reaccionando a sus instintos, que yo debía haber provocado ese comportamiento. Como si yo fuera responsable de que mi esposa perdiera el control de la realidad y se convirtiera en una acosadora total. Una persona escribió que debería haberla ayudado en lugar de abandonarla cuando claramente tenía problemas de salud mental, que como su esposo era mi deber estar a su lado en la enfermedad y en la salud, y que al irme solo le había demostrado que tenía razón en sospechar de mí. Otra persona dijo que demandar a mi propia esposa era cruel y que lo hacía solo para demostrar poder sobre ella, en lugar de intentar una resolución pacífica. Y luego estaban los que decían que yo estaba siendo mezquino, que mi esposa ya lo había perdido todo, su matrimonio, sus amigos, su familia. Entonces, ¿por qué sentía la necesidad de destruirla aún más? Que la estaba pateando cuando ya estaba en el suelo. Y sinceramente, ya terminé. Terminé de intentar justificarme ante personas que están decididas a retorcer esto para convertirlo en algo que no es. Porque la verdad es que ninguno de ustedes vivió esto. Ninguno de ustedes tuvo que volver a casa todos y cada uno de los días con una pareja que vigilaba cada uno de sus movimientos, que cuestionaba cada mensaje de texto, cada llamada, cada segundo que pasaban lejos de ella. Ninguno de ustedes tuvo que soportar el lento y agotador desgaste mental de ser acusado de cosas que nunca hizo, de intentar probar su inocencia una y otra vez, solo para que ella cambiara las reglas cada vez. Ninguno de ustedes tuvo que despertarse con una llamada del trabajo diciéndole que su esposa había irrumpido en su lugar de trabajo para instalar otro dispositivo de rastreo más. Ninguno de ustedes tuvo que tomar la decisión imposible entre quedarse en un matrimonio que se había vuelto completamente tóxico o irse y quedar marcado como el villano. Y lo entiendo. Entiendo por qué algunos quieren verme como el malo, porque es más fácil creer que debía haber hecho algo mal que aceptar que a veces la gente simplemente se pierde, que a veces los matrimonios no terminan por infidelidad, abuso o una gran traición, sino porque una persona se niega a ver la realidad, porque una persona crea un problema de la nada y se rehúsa a soltarlo, porque una persona decide que no importa cuántas veces su pareja la tranquilice, nunca será suficiente. Eso fue lo que pasó con mi matrimonio. Y no me siento culpable por cómo terminó. No me siento culpable por haber presentado cargos. No me siento culpable por haberme ido, porque al final del día hice lo que tenía que hacer para protegerme. Y si piensan que eso me hace alguien sin corazón, está bien. Piensen lo que quieran, porque esta es la última vez que hablo de esto. No voy a dar más actualizaciones. No voy a responder más preguntas. No voy a seguir defendiéndome, porque si después de todo lo que he compartido todavía creen que yo soy el malo, entonces nada de lo que diga va a cambiar su opinión.